Primero, nuestra idea de, como es el primer meetup que vamos a dar con los nuevos organizadores, queríamos daros un poco las perspectivas que tenemos de cómo vamos a seguir. Y este va a ser un meetup bastante introductorio, ¿vale? Para la gente que lleva un tiempo sin tocar Ember o quiere un poco enterarse de lo que va a ir. Y a partir de este vamos a ir haciendo poco a poco cada mes. Pues ya veremos si meetups o workshops, vamos tirando de ahí. Y para que se vayan conociendo un poco más el framework y cómo se ha renovado después de estos años. ¿De acuerdo? Así que voy a empezar la charla. Y la charla va a ir básicamente de cómo ha ido Ember estos últimos años en silencio y cómo se está presentando ahora en 2019. O sea, cómo es el cambio que plantean después de sus 8 años desde el primer commit que se hizo sobre el repo de Ember. ¿De acuerdo? Bueno, ya he presentado. Antes me iba a presentar otro organizador, pero se ha sentado y y nada, así que bueno, soy front y back ahora. Antes llevo 2 años currando con Ember en front, ahora he pasado al back, pero sigo tocando Ember. Son cosas que pasan. Así que nada, espero que os guste. Primero, lo que os digo. Bueno, entiendo que los que estáis aquí ya conocéis Ember. O sea, no creo que vengáis un 14 de febrero a que os a que os cuente cosas nuevas, ¿vale? Entonces, cogí este pequeño post que cogió Tom Dale, ¿de acuerdo? Y dijo, es la primera versión que se publicó. Se publicó el día 31 de agosto de 2013, después de 2 años de estando con betas y alfas, ahí dándole duro, ¿de acuerdo? En 2011 empezaron. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Antiguamente solo tenían el framework y ahora, pues, después de 8 años han crecido. ¿Y qué ecosistema han creado, al fin y al cabo, entre el core y el resto de comunidades? Pues tenemos todo esto, ¿de acuerdo? Empezaron con el Ember CLI, ¿vale? Que fue el primer framework que tuvo un CLI, porque para cuando lo empezamos a tocar yo empecé a tocar como hace 3-4 años y ya tenían un CLI. Estábamos con Angular 1 y ni siquiera, o sea, Angular 1 nunca se pensó en un CLI. Fue ya cuando entraron en Angular 2. Así que fue el precursor de ayudar las herramientas por comandos, que la verdad facilita mucho la vida. Luego se metieron con Ember Data. Me encanta porque se han borrado aquí un par de iconos que ponía Ember, pero bueno, se han quedado. Ember Data, ¿vale? Que es la capa de datos que propone Ember. No se parece en nada a Redux, ¿de acuerdo? Para la gente que conozca Redux, no se parece en nada, porque tiene incluso acoplada la parte de hacer peticiones de servicios, serializar los modelos, la parte de modelaje la tiene también bastante currada. Sin embargo, Redux es más para estados de componentes. Esto es una capa bien pensada y un poco más pesada. Luego tienen add-ons y engines, ¿de acuerdo? La parte de los add-ons, ahora os explico un poco más, y los engines. Son parecidos, pero no. Engines. Da igual. Y luego Ember Fastboot. No sé si alguien conoce Ember Fastboot. ¿No conocéis Ember Fastboot? Vale. Ember Fastboot es lo que ha propuesto Ember para empezar a hacer aplicaciones SSR, Server Side Rendering, ¿vale? ¿Conocéis Server Side Rendering? Vale. Eso sí. Y la verdad es que lo proponen, no mucha gente lo usa, porque ya hay poca gente que usa Ember. Si ya le metes Server Side Rendering, que ya lo usa menos gente, es complicado encontrar gente que haga proyectos con Fastboot, pero la verdad es que lo bueno que tienes es que tienes el router de Ember y luego le enganchas el renderizador de Glimmer y eso lo sirves ya directamente con una página HTML y permites mejorar el SEO al indexar todo y luego renderizado al hacerse en servidor, pues cosas que te ahorras. Luego, ahora vamos a explicar qué es un add-on,
¿de acuerdo? Un add-on es un mecanismo que tiene Ember para poder modularizar tu código, pero el código que tienes intención de meter en un add-on es un código un poco más horizontal, ¿de acuerdo? Un código que puedes utilizar y compartir con más aplicaciones que tengas de Ember o con más add-ons que tengas dentro de tu propia aplicación. Y luego tienes los engines. Bueno, me he comido esto. La comunidad va subiendo add-ons, pues ya que son reusables, y han montado una pequeña página que es Add-on Server, en el que puedes ir buscando todos los add-ons que están disponibles, todos los oficiales, ¿vale? Todos los que ha dado la comunidad el visto bueno con que es un add-on oficial, y los puedes aquí buscar y demás. La verdad es que después de 8 años de recorrido, tienen una gran cantidad de add-ons que básicamente todo lo que quieras hacer, alguien lo ha hecho antes. Luego ya puedes estar más de acuerdo o no, de cómo lo ha hecho, pero está montado, ¿de acuerdo? Y ahora, ahora sí. ¿Qué diferencia o qué es lo diferente a los engines? Que primero, permiten hacer el lazy loading, es decir, con lazy loading me refiero a que hasta que no vayas a usar lo que tengas ahí modularizado, no se va a descargar dentro de tu aplicación, y luego Ember lo coge, lo mete dentro de su registro para que puedas meter, y ya desde ahí lo tienes hasta que mata la aplicación. Y la diferencia con los add-ons, principalmente, es add-ons, como he explicado, desarrollo horizontal, ¿de acuerdo? Tú coges un add-on y un add-on es para usarlo con gran cantidad. Los engines son más indicados a verticalidad, a hacer una funcionalidad que puedes aislar, ¿de acuerdo? Y si el usuario no va a entender esa funcionalidad, pues el engine se descarga y te ahorras código de inicialización y demás. Y bueno, sí, perfecto. Vale, ya que os he dado la iniciación de todo el ecosistema que está montado después de los 8 años, vamos a ver lo que se ha metido en Ember durante este último año, básicamente. Este último año, y a lo mejor el 2017 también metieron ahí parte, porque los desarrollos son bastante largos. Primero, ya tienen el soporte de las clases de MaxScript 6, ¿vale? Te permite una sintaxis un poco más clara, porque hay que reconocer que cuando se montó el framework, JavaScript todavía era complicado, porque ni siquiera, creo que en MaxScript 6 ni estaba ni pensado, o sea, porque MaxScript 6 2015, 2013, o sea, complica la cosa. Entonces tenía que hacer muchas herramientas y muchos workaround para poder hacer las cosas funcionar como ellos querían. Entonces, ahora que metan clases de JavaScript es algo bastante ventajoso. Te permiten además, bueno, aunque todavía no se soportan, pero antes crea un add-on para poder utilizar decoradores, que es la siguiente potencia de las clases de JavaScript, para ahorrarte mucho de ese código que en las antiguas versiones de Ember estabas obligado, que para poder declarar cierto tipo de componentes, como el tipo de computadas, la inyección de servicios, las acciones tenías que meterlas dentro de un objeto para declararlas y demás. Aquí pones el decorador y tiras para adelante, y ya se declara como una acción. Por otro lado, antes era un monolito. Ember, tú trabajabas Ember y trabajabas Ember, importabas Ember, y a partir de ahí decías Ember punto lo que sea. Entonces, poco a poco, a partir de la versión 3.0, metieron ya lo que es la modularización de todos sus componentes. Entonces ya no tienes por qué importar todo Ember, sino importas únicamente los componentes que vas a usar en ese momento. Y que con esto, aquí es donde quieren llegar. Quieren llegar a los mecanismos de tree shaking, ¿de acuerdo? El tree shaking lo propuso Svelte, no sé si dice bien, Svelte, ¿de acuerdo? Svelte. Y la idea de Svelte es que si tú no usas algo, no te lo descargues, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes toda una aplicación modularizada, si hay un módulo que no usas, no tienes por qué descargarlo.
Entonces la idea que tiene Ember es empezar a movilizar todo lo que pueda y aislar todas las funcionalidades para que cuando tengan desarrollado sus algoritmos de tree-shaking con Broccoli y demás, pues el tiempo de build sea a lo mejor un poco más pesado porque tenga que hacer el shaking, pero lo que es el peso de tu aplicación haya reducido bastante porque habrá módulos que no utilices. ¿De acuerdo? Y se han quitado jQuery. O sea, les ha costado, ¿vale? Les ha costado dolor y errores, pero han conseguido quitarse jQuery y todo su core. Y eso hay muchas implicaciones por detrás. Por ejemplo, todas las llamadas que usaban con Ember Ajax, eso era jQuery. ¿Qué ha pasado? No tiene jQuery. Y han tenido que tirar de fetch. La verdad es que va bastante bien. Han creado un add-on que tú lo importas para que puedas hacer la migración ya de los Ember Ajax a Ember Fetch. Y está bastante bien. Luego, por otra parte, en los tests de Ember, para hacer los accesos al DOM y demás, usaban jQuery. Ahora se la han quitado y utilizan directamente el API de DOM. Entonces han tenido que modificar todos y cada uno de los helpers que tenían de test para crear unos nuevos, que hay un RFC ahí enorme que puso Richard ahí con toda la definición de todos los helpers que tenías, cómo tienes que movilizar todos tus tests ahora, porque los setup ya no se hacen en una parte global, tienes que hacerlo en cada módulo. Ahora tienes módulos dedicados para cada tipo de componente que quieres testear, si es de integración, si es unitario, o si es de end-to-end, bueno, de aceptación que tienen ellos. Todo eso lo han creado y la verdad es que nosotros en la aplicación le hemos seguido al dedillo y ahora es mucho más sencillo realizar los tests. Además han metido la parte de async await para la parte de los helpers que eran asíncronos, y a lo mejor tenías que hacer tú algún truquillo como poner un wait ahí para que para que luego el test funcionase y se enganchase bien a los run loops que tiene Ember, pero la verdad es que les ha quedado muy guay y muy sencillote y vuelan, o sea, vuelan básicamente. Si tienes que meter test, tardar nada y te ahorra mucho tiempo. Ahora, esto es todo lo que han hecho durante el último año o año y medio. Ahora, ¿qué es lo que quieren proponer para las siguientes releases que tienen? Algunos lo habréis escuchado ya, o los que fuisteis a la EmberConf este año, bueno, el año pasado, y es Ember Octane, ¿de acuerdo? ¿Quieres que...? No. Venga, la fotico. Ya está, ¿vale? Es Ember Octane. Ember Octane lo han propuesto como... no es como un nuevo framework, ¿vale? Pero es una release totalmente nueva. Han cogido todo lo que habéis visto en las anteriores slides y además han incluido cosas que tenían ahí pendientes. Entre ellas, una de las más importantes es que van a empezar a estar más acordes con Glimmer, ¿de acuerdo? ¿Y qué conlleva eso? Que tenemos Glimmer Components, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos ganado gracias a los Glimmer Components? Que ahora esa capita que te metían los componentes de Ember, el típico div y de Ember, churro de números, bla bla, class Ember, otro churro de números, pues te la has quitado, ¿de acuerdo? Ya no te mete capas de más. Ahora sigues usando HBS porque Glimmer tira de handlers por debajo, pero ahora para llamar a los componentes puedes usar los angle brackets, ya no tienes que utilizar los bigotillos, que suelen decir. Puedes utilizar directamente propiedades que tú declaras cuando haces la instancia, cuando tú llamas al componente con un arroba y le pones el nombre de la propiedad, y esa propiedad no pasa ni siquiera por el componente, sino que se linka. Puedes utilizarla directamente en tu template sin tener que mapearla ni nada en tu JavaScript.
Ahora reciben los argumentos al construir, que antes tenías que hacer un disprops y tal, le han pasado a disargs para que fuese un poco más acorde al resto de frameworks. Y si le pasas un chorro de eso que pone aquí del Spate Operator con los attributes, eso es cuando le pasas una serie de atributos que no están con el prefijo arroba, y tú los metes dentro de tu template y pones un Sprite Attributes, todos esos atributos se linkan directamente a ese elemento del DOM. Si tú metes en el componente area labels, role labels y demás, y todos esos atributos lo metes dentro de un componente, se linkan directamente, sin tener tú que hacer los mapeos de todas las propiedades. ¿Vale? Y admiten clases computadas por anotación y poquillo más, la verdad. Luego, lo bueno de meterse con Glimmer Components es que Glimmer está intentando trabajar para meterse a hacer web components. Entonces, si ya metes la integración con Glimmer 1 a 1, cuando ellos se migren a web components, tú estarás ahí. Entonces, va a ser tan difícil tener web components en Ember, cosa de las que os va a hablar, tenemos planificado hablar en una charla más adelante. Ya nos dará un organizador que está riéndose, pero sí, eres tú. Vale. Y no me quiero meter más, ¿vale? Bueno, hay dos, ¿vale? Va a haber doble. Doble charla. Y no me quiero meter más con los Glimmer Components, ¿de acuerdo? Porque ya habrá una charla más dedicada a ello. ¿Vale? Los pods. Una prueba del concepto que básicamente se hizo hace en la versión 2 algo, 2.15 o 2.14, se empezaron a meter, ¿no? Antes incluso. En los dos ya. En la 1 o 2. Hostia, yo los conocí ya en la 2.1, 2.2. Pero no son los pods que conocemos, ¿vale? Básicamente han cambiado toda la estructura, ¿de acuerdo? La idea de tener todo organizado en carpetitas lo siguen teniendo, ¿vale? Pero ya te quita la carpeta pods. Voy a enseñar lo que sería una arquitectura antigua sin pods, ¿vale? Sin la nueva arquitectura. Esta es una arquitectura que te crea directamente el CLI de Ember, ¿vale? Con todas las carpetas separadas. Antes teníamos que separar los adapters, los controladores, las rutas, los templates por otro lado, los componentes, servicios, todos ahí en la carpeta app metidas a cholón. Si querías comprobar algún ruta, y si era de HBS tenías que bajarte de carpeta o buscar en el JavaScript, era un lío al fin y al cabo. Cuando llevas un tiempo en el proyecto, pues sí, en un momento lo encuentras, pero de primeras, que si no sabes cómo funciona Ember, te encuentres con toda esa estructura, pues como que te asusta, ¿vale? Entonces, ¿a dónde han llegado? Lo que voy a poner aquí, esta estructura, es algo menos de lo que voy a poner en la estructura con pods, ¿vale? Esta es la estructura general, y luego lo mismo con los pods, incluso un poquito más, se queda en esto, ¿de acuerdo? Han creado además un sistema para registrar diferente del que tenían antes. Ahora van por colecciones. Tienen colecciones core como son data, UI y luego tenían otra que eran los servicios, creo que también estaban. No, y el init. Las capas principales son UI, init y data. Son las colecciones. Luego van por tipos, y en los tipos ya juegas con los servicios, componentes, utils y modelos. Y luego ya por dentro ya juegas con los nombres, en el cual serían el modelo comment, el comentario, la ruta index, la ruta post, el componente con el nombre dispaginator, y luego ya le das lo que sería el archivo correspondiente, si es un template, si es una ruta, si es un controlador, modelo slice y adapter, ¿de acuerdo? Entonces ya no tienes la primera entrada tan brusca, sino que tienes algo más estructurado. Y además han creado algo
que son los, como han creado esa nueva modularización, han creado algo que son los componentes privados, ¿de acuerdo? Tú dentro de tu ruta puedes tener componentes privados y además mantenerlos dentro. ¿Cómo? Aquí a lo mejor no se ve mucho, pero delante de este components hay un pequeño guión, ¿de acuerdo? Y con eso está diciendo que los componentes que están aquí declarados van a ser exclusivamente de la ruta de post, ¿de acuerdo? Entonces vas poco a poco aislando las funcionalidades por rutas. Y así vas haciendo cosas privadas que no se puedan compartir y permites que aislar y trasladar el código a zonas más concretas. Vale, ¿y por qué esto es importante? Porque, bueno, creo que va ahora. Sí, code splitting. ¿Vale? Esto ya es la locura, está mismo como propuesta. Esto es ya, si les sale, o sea, se coronan. ¿Qué es la idea del code splitting? Pues la idea es hacer el lazy loading sin que tú te enteres. ¿Cómo? Modularizando por rutas. A partir de los módulos de JavaScript van a poder detectar los módulos que estás tú importando y además con el registro que tienen ellos a partir de la modularización que acabamos de ver, pueden registrar qué componentes corresponden a una ruta y luego tienen el root, el control y demás metido dentro de la misma carpeta. Y todo eso lo crean como un módulo. A partir de eso, y el tree shaking, van a hacer un análisis de código estático para ver qué se usa en el momento de iniciación, y el resto van a dejar como lazy loading. Y en el momento que tú vayas a acceder a esa ruta, que no está todavía descargada, se la descargan. Y todo eso sin que tú te enteres, básicamente. Yo cuando vi la propuesta la semana pasada cuando estuve mirando, dije, eso se os ha ido a la olla. O sea, si conseguís esto, no sé qué os quedará por hacer dentro de Broccoli. No desaparecen los engines. Los engines los puedes tener, obviamente. Solo que, además, te permiten que tú modularices por rutas. O sea, que todo lo que te esté dentro de las carpetas de rutas, eso puede ser un módulo aparte y no tengas que mandarlo a un leaf o a un engine para que se haga el lazy loading. Claro. Eso surgió como algo de, bueno, ya que hemos creado una forma de meter una aplicación dentro de otra y la metes cuando lo necesites, pues ya que estamos, que la descarga aparte. Pues una Claro. secuencia. El engine es portable. El engine es exportable, ¿vale? La idea esta de los módulos por ruta, de momento no han puesto nada que sea exportable, ¿de acuerdo? Luego a lo mejor se le va la olla y igual que hicieron con los engines de estos son aplicaciones aparte y tal y luego lazy loading, pues a lo mejor te hacen lo mismo con esto. Que de repente digas, vale, pues esto si lo declaras así, con un archivito más de dependencias, pues ahora, toma, exporta, ¿sabes? Que los Denver te dicen mucho y luego por detrás tienen 80 trabajos. Y es verdad. Dime. En la RFC te están diciendo que lo haría automáticamente. Sí, o sea, cuando leí dije, os habéis juntado ahí de cerveza, he dicho, ¡ahora! Y sacaron la RFC y además no es de los del core nuevos, o sea, son los del core de toda la vida, quien dijo, vamos a hacer esto ahí, tan típico Tom, además los que hicieron el summit del code splitting, creo que eran Tom, Dale y Richard, o sea, los dos que llevan ahí toda la vida, ¿sabes? Y la verdad es que todo esto es lo que tiene pensado Ember meter durante este año. El code splitting no entra, pero toda la estructura de pods y los módulos y demás viene todo con Ember Octane, ¿de acuerdo? De momento está en fase beta,
puedes bajarte y crearte una aplicación de Octane a partir de un blueprint, que ahora vamos a ver porque es una pequeña aplicación tonta, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo queda. Y luego las proposals, pues, para otro momento. O sea, ya llegarán. Y realmente esto era todo lo que tenía que explicaros a nivel de teoría de Ember. O sea, era un poco la idea del ecosistema que tiene, que la comunidad ha crecido muchísimo y cada vez tiene más cosas. Y luego os será una actualización de todo el camino que van a recorrer este año. Entonces, vamos a tranquilizarnos y vamos a ver un poco del código de Ember, ¿de acuerdo? Dejo la slide un segundo, ¿no? Que te veo con la camarita. Vale. Vamos allá. Vale. Algo que me ha pedido un compi, que la verdad es que me parece mal, es explicaros cómo pasar de un componente antiguo, sí, ese ha sido tú, sí, a un componente de Glimmer. Aún no son de Glimmer, han creado una librería intermedia que han llamado Sparkles, ¿sabes? Brillantinas y demás, brillitos, son brillitos, ¿vale? Y tienes que tirar de esa hasta que soporten totalmente los Glimmer Components. Primero quiero dar... Se ve bien, ¿no? Vale, es que como ustedes con los proyectores la pantalla negra, como que no. Entonces, esta sería, el chorro de configuraciones que tiene Ember, que te mete aquí... ¿No usas Travis? Pues lo mete igualmente. O sea, esto ya lo hacen ellos. Y luego la pequeña estructura. Han reducido un poco en carpetas. Los tests siguen estando un poco fuera. Estos tests son los de aceptación, ¿vale? Si quieres testear un componente de forma unitaria, estaría dentro del pod, ¿de acuerdo? Y luego ya app. En vez de app, src. Todo ahí. Con esto, ¿qué quieren hacer? Que la gente pueda actualizarse a la última versión y convivan, ¿de acuerdo? Porque no se pisan ni app, no se pisa la app, sino que tienes también src. Y según de dónde pille el código, pues va a hacer el registro de una manera u otra, ¿de acuerdo? Entonces puedes migrar sin preocuparte a cargarte el universo de tu aplicación. Vale. Luego tenemos... Bueno, yo no tengo modelos, así que el data me lo comió. Y tengo nada más un servicio y la interfaz de UI. Dentro de UI tenemos componentes comunes y las rutas y los estilos. Componentes comunes, que el que estáis viendo ahora es el bottom field, este. Y lo bueno es que el resto de componentes, gracias a los Sparkles Components, ya no tienen por qué tener JavaScript, ¿de acuerdo? Si no tienen JavaScript, Ember te crea un componente en blanco por defecto y lo registra. Y ya ese componente está asociado a esa plantilla. Y este que está tocado porque es el antiguo, sí necesita el JavaScript, ¿de acuerdo? Luego, rutas. La aplicación tiene que seguir estando, ¿vale? Te ahorras el control y el root de la application, porque ahora hace lo mismo. Los componentes que no estén declarados de JavaScript, en vez genera uno por defecto, y ya no tienes que tenerlo tú declarado. Antes, si no tenías una application root, morías y ya está, básicamente. Index, controlador, registro, y aquí he metido un route porque tengo que hacer una petición a servicio, si no, no haría ni falta, ¿de acuerdo? Y para que veáis el rollo de los name args, de meter todos los argumentos a los componentes por el arroba, cojo el template de index, ya usamos directamente los angle brackets para llamar, y luego aquí tienes el argumento que va al componente. Luego en el componente, panel error. Panel error. Te vas aquí y lo llamas igual. Coges directamente el atributo del argumento. Y ya está. Y te ahorras todo pues ahora tengo que hacer el parseo o lo que sea.
o pasarlo por el JavaScript. Te ahorras el JavaScript directo. Luego puedes tener algo más de lógica. Al fin y al cabo estos handlebars, así que si tú metes lógica de handlebars como los if o los each, siguen funcionando. ¿De acuerdo? Eso no va a cambiar. Lo único principalmente es que ya no tienes, a nivel de usabilidad, lo diferentes son los argumentos. Las acciones también se pueden pasar del mismo modo. ¿De acuerdo? Gracias a los closure action que tiene Ember, tú puedes llamar a la acción directamente pasándole una acción, haciendo ahí clausuras de acciones. Y vamos a ver un controller para que veáis. No ves, como todavía no tengo los decoradores dentro de JavaScript, que eso todavía está en propuesta para que salga. Se han creado el módulo el Ember Decorators para que tú utilices directamente esas anotaciones. Y voy a quitar esto. Y este sería básicamente un controlador. Inyectas a partir de anotación con los servicios. Este es el init sigue siendo del resto de componentes, ese se mantiene. Puedes cambiarlo por el constructor. El constructor de las clases funciona igual que el init, ¿de acuerdo? Para que haya compatibilidad y demás con el resto de versiones. Y las acciones, anotas acción y un método debajo. Tan sencillo como eso. Ya no tienes que tener todas las acciones agrupadas, puedes tener repartidas. Y bueno, gracias a que tienes clases, las clases son de MathScript 6. Esto lo han actualizado para que Babel ya tire de MathScript 18, así que ya puedes, sin meter tú ni tocar, async awaits y demás. Todo de golpe. Entonces puedes declarar acciones asíncronas y demás. Y demás. Y ya está. Y awaits, try catch. Esto todavía me da un poco de grimilla el try catch dentro de JavaScript. Pero bueno, es lo que se ha definido como estándar y hay que comérselo. Y luego la ruta. Ruta. Lo mismo, siguen utilizando promesas por debajo para poder resolver la ruta, y hasta que no se resuelva la promesa, no se carga la ruta. Tan sencillo. Y try catch, porque sí, porque es la manera de hacerlo. Así que si quieres la lanzo, es muy fea, pero si queréis la lanzo. Estas son anotaciones, están terminadas aquí. Terminad. Me ha puesto la resolución esta. Esta. Me sirve. Bueno, eso seguro. Vale, los errores son console log que he puesto ya a posta, ¿vale? ¡Tacata! Que hace Spotify, ¿no? Vale. No, cabrones. A ver, quiero ver aquí la barra. Si no lo puedo poner en la dirección. Calhost J1200. Me encanta. Localhost 4200. Venga, tú puedes. Me está vacilando. Venga, nueva ventana. No, culo. Ahí sí, ¿vale? Lo digo, es fea. ¿Y para qué quiero yo los console logs? Porque ahora voy a hacer el pase de los Ember Components al Sparkle Component. ¿De acuerdo? Entonces he puesto un console log en cada hook que tienen tanto los Ember Components como los Sparkle Components, para que veamos cómo se van ejecutando, porque cambian. Ya no tienes el did receive attributes, se lo han cargado, ¿vale? Ya tienes un did update del rollo de como tienen React, que cada vez que se cambia un argumento que le has pasado, se lanza ese hook. No es como did receive, que se lanza cuando instancias y cuando se cambia.
esta vez la distanciación se lo quitan. Entonces el componente que he tocado es este, ¿de acuerdo? Que como veis sigue, como es un Ember Component, sigue teniendo su div. Espera, voy a sumar aquí un poco para que la gente vea. Bien, ya me topa esto. Ahí está. Tenemos aquí el div todavía. ¿Por qué? Porque sigue siendo un Ember Component, no es el Sparkle. Los Sparkle, como que tenemos encima, ya no tiene ese div de por medio que te metía Ember. Entonces vamos a pasar este botón al Sparkle Component. Vale, está al otro lado. Perfecto. Ahora ya no tiramos de Ember Component, tiramos de Sparkle Component. A ver si lo escribo bien al principio. Este es, vale. Y tal que así, como ya era una clase, no había falta tocar mucho más. Guardas. Y al repintar todo esto, vamos al componente y ya no tenemos el div. ¿Vale? ¿Y qué hooks se han lanzado? Se ha lanzado el hooks se ha insertado el componente dentro del DOM, del disinsert, y el del constructor. Como no se ha actualizado ninguna propiedad una vez que se ha instanciado el componente, sino que son las iniciales, no se lanza el hook del did_update. Que se hubiese dicho actualizado. ¿Vale? Entonces, ahora, si queréis poner la sintaxis, pongo la sintaxis antigua de extensión. No, me gusta ya así, ¿no? Luego, hay algo que quiero contaros. Cuando he estado haciendo las pruebas en esta aplicación, quería poner una computada con los decoradores. No había huevos. O sea, imposible. O sea, conseguía que se lanzase el primer acceso a la computada, pero cuando intentaba recargarla cambiando una de las propiedades que estaban escuchando, o sea, no hubo manera. Lo estuve probando todas las sintaxis que te dicen entre los decoradores, pues han cambiado también la sintaxis. Ya ahora si quieres la sintaxis, voy a poner aquí una rapidita. Pones un compute. Bien. Joder, ahí está. Y aquí si quieres acceder, si quieres estar escuchando varias propiedades de un mismo objeto, pues el nombre del objeto, y aquí le pones las propiedades. Y con esto supuestamente te escucha las actualizaciones de esas propiedades de los objetos. Y luego utilizamos los getters de JavaScript y hacemos pues lo típico, por ejemplo, al fin y al cabo, ¿vale? Esta sería la sintaxis para crear una computada actualmente. Luego cuando acepten los Glimmer Components, ya no será computed, ya antes serán track, y no tendrás ni siquiera que declarar las dependencias, bueno, los lanzadores de esa misma computada. Los observers siguen existiendo y también tienen su anotación, ¿vale? Y además puedes meterlos programáticamente también. Así que, al fin y al cabo, eso es todo lo que venía a contaros hoy. Y luego, pues, ahora preguntas. Ahora podéis avasallarme a preguntas si queréis, si tenéis. Dime. A ver, yo utilicé Ember hasta la versión 2.11 o 2.12 por ahí. Ya, hace ya años, ¿eh? Año y medio o así, y bueno. Sí. Digo, bueno, voy a ver qué se puede ahora y tal. Y, a ver, hubo una eterna promesa en aquella época, que era la de, vamos a eliminar a cada uno de los controladores y a cambiarlos por componentes ejecutados. Y sigue como promesa. Porque es que yo pensaba, o sea, porque ahora, a ver, conceptualmente es lo mismo, entonces ahora tenía todo el sentido del mundo. Y ellos, es verdad que lo han tenido en la agenda durante mucho tiempo. Lo que pasa es que perdieron foco, porque al final los controladores esencialmente se usan para pasar por IPAN y para ajustar valores dentro de una ruta. Pero a ellos no les
les dejó de correr prisa, porque empezaron a entrar con el tema de Glimmer, etcétera, y han perdido poco. Yo creo que ellos sigue siendo una cosa que tienen encima de la mesa, pero no les corre prisa. Y al final el equipo que el core de Ember es pequeño. Entonces ellos focalizan mucho de esto es importante, esto no, esto es importante, esto no. Entonces era una cosa que nosotros como desarrolladores sí nos corría prisa, y de hecho, por ejemplo, en la aplicación tenemos el application controller. O sea, puede escribir sin controladores, pero para ellos no tiene ahora mismo importancia en que el controlador siga existiendo. Yo creo que esta promesa siguen su backlog ahí, en plan. Siguen el backlog ahí al fondo. Las respuestas oficiales que se siguen usando, pero siguen diciendo, bueno, pero no lo vamos a usar ahora. Y hasta ahí podemos ver. Es que conceptualmente, claro, o sea, a mí me gustaba mucho eso porque conceptualmente unía dos cosas y entonces, o sea, queda mucho más limpio, más todo. Y ahora me encuentro porque resulta que hay nuevos tipos de Sí. los espacios, los components y tal, y es como, ¿sabes? O sea, pero bueno, como que... La nueva sintaxis de código que están proponiendo, lo que ha contado Rubén, es mucho más sencilla a nivel de sintaxis de uso eso... que cuando tú lo dejaste, por ejemplo. Cuando tú lo dejaste era más sencillo que versiones 1.10, 1.11. Sí, porque además tuve que migrar una aplicación de 1 a 2. Y fue un alivio cuando conseguimos la 2 de las migraciones. Fue un alivio. Sí, mira. No tengo internet, obviamente. O sea, tienen un artículo, además lo publicaron el día 11 de este mes, hace nada, antes de ayer, básicamente. Y la verdad es que coge el tío y dice, joder, es que ahora con Octane están haciendo muchos retoques y están dejando el framework bastante limpio, han actualizado mucho la imagen. Ya, la tontería de cambiar ya no sea Ember JS, sino es Ember Octane, como su aniversario de 8 años de framework, porque son 8 años ya, ¿sabes? Y han querido renovar mucho la marca, ya dejar un poco de lado la imagen que tenían de antes de, uy, es que son los competidores de Angular, eso ya se ha quedado ahí. Y ahora se han metido al ajo y se han metido pues sobre todo a... Antes estaban muy enfocados a crear grandes aplicaciones, porque era con Ember puedes hacer lo que te dé la gana. Pero claro, si tienes una aplicación como... Esto es un to-do list. Yo, si tuviese que hacer una aplicación de este tamaño, no cojo Ember. Pero ahora con Ember Octane, como han reducido mucho la cantidad de ficheros que tienes que hacer, la sintaxis es súper sencillita y tal, pues te planteas. Entonces, como tengo ya el CLI me monta todo. Además tiene ahí que es server. Tienes luego que si quiero meter cualquier cosa, tengo una comunidad de 8 años que ha estado ahí picándoselo. Y demás. O sea, todo el ecosistema que han creado ahora está muy bien. Y con todo lo nuevo que han metido. O sea, esto me tardó a mí una tardecilla. Una tardecilla, bueno, quedarle más o menos bonito fue más tiempo. Pero lo que es el código, una tardecilla. O sea, te lo haces en nada. Es más acostumbrarte a la nueva estructura. ¿Vale? Nota que está muy simplificado. Joder. Cuando usaba yo sí que había como... A ver, es un framework muy guay eso para cosas grandes porque te aporta una estructura y no te aporta otras cosas. Y te aporta tus obligaciones de seguir una estructura y demás, pero es verdad que no te lo planteas para cosas en plan de esto. Pero es verdad que se nota que está mucho más limpio. O sea, pero eso conceptualmente me escribía un poco eso, pero en cuanto a limpieza de código es verdad que ahora con la nueva... Sí, que ya si te llega una persona nueva a JavaScript que ya ha entrado directamente con clases de JavaScript, pues ya es un framework que puede usar. Tú le dabas otro y
sea, tú le dabas el viejo Ember, que no tenía EMAScript 6, bueno, tenía EMAScript 6, pero todo lo que se llaman clases y la sintaxis era más compleja y tal, y lloraba. Esos objetos de Ember, El Ember Object, que ya no utilizan los new, se le han pasado a factoría. Ahora es un new Ember Object create. Ya no puedes hacer un new de los objetos. Han pasado directamente a factorías ya. ¿A nivel de rendimiento? ¿A qué te refieres con Octane? Es la idea, ¿vale? La idea de Ember Octane era quitarle peso a todo lo que tenían de Ember con la modulización, mejorar el rendimiento de la aplicación igualando todo Glimmer. O sea, Glimmer ha ido avanzando y Ember se quedó un poco atrás, poco a poco, y cuando han ido mejorando e igualando con Glimmer, lo que es todo el rendimiento de renderización y demás, o sea, vuela ahora mismo, ¿vale? Y luego, sintaxis. O sea, es más productivo con Ember Octane porque te ahorras muchas líneas de código. O sea, te ahorras hasta archivos. Componente tonto de input, como ahora la forma de trabajar, sobre todo con los componentes, ya no es el two-way data binding, sino es el one-way, y luego si tienes una modificación dentro, mandas acción para arriba. Ya es que ni siquiera tienes que declarar un JavaScript, que antes que tenías que declarar mínimo la acción que mandase para arriba para avisar al padre. Ahora directamente, como tiene los closure action súper sencillitos, no necesitas ni esto. Los input, que suelen ser los componentes que más difícil son de manejar a nivel de crear una sobreestructura sobre ellos, sobre el framework. O sea, es que es un template con 4 cosillas. Y ya tienes un input todo metido dentro del framework. Dime, Adri. Porque no testea una aplicación. Vale, podría enseñaros la RFC si queréis. Creo que lo borré. O sea, no voy a tener tests que no testean, básicamente. ¿Vale? Creo que lo borré, voy a mirarlo, ¿vale? Para otro lado. Porque creo componente... A ver, si está que hay 1 o 3... La sensación no entré, mira, no llega a nada. Ni uno te crea por defecto. Esto sigue igual, ¿eh? El index HTML y esto sigue igual. Esto no lo han cambiado. Los puedes hacer con el CLI, pero los he hecho a mano. No, lo genera. Sí. Bueno, este componente te lo puedes cargar directamente. Este JavaScript, si quieres, te lo cargas. No hace falta. Y bueno. Ahora, ¿los initializers siguen igual también? Sí, no han cambiado nada. Lo único que lo metes, en vez de tener 2 carpetas, lo tienes en una, que dentro tiene 2 carpetas. Bueno, la hemos violado. Y poquillo más que os quiero contar. Así que no tengáis miedo a entrar en Ember. Ahora es bastante más amigable. A ver, vosotros no, pero esto luego la gente lo va a ver. Luego esto se hace retweet y demás y a alguien le llegará. Vale, y nada, ahora muy sencillo. O sea, la verdad es que me alegro bastante del camino que han tomado. Después de 2 años picándolo y de darme golpes contra él y demás. Ahora que voy. Bueno, tengo que... Porque ahora en Back tienen ahí una aplicación Ember. Que sí, tienen una aplicación Ember. Que tengo que migrar. Porque está en 2.18 o algo así. Tengo que pegar una buena migración ahí. Pero bueno. ¿Qué pasa? Cortamos, ¿no? Perfecto, porque hay pizzas.